Les recuerdo un poco el título de esta homilía, sería El apego enferma, la libertad cura, la verdad que nos hace libres cura. Vamos a un concepto, ¿no? ¿Qué es apego? Es un amor desordenado. Fíjense que el apego no es odio, es amor. Nosotros hoy en día vemos que hay muchas situaciones de apego. Todas las adicciones, todas, sin excepción, surgen de algún tipo de apego. Algo que nos cayó bien en algún momento, que nos hizo sentir bien. Bueno, incluso hoy en día se sabe que esas cosas han provocado la secreción de algunas hormonas que nos hacen sentir con cierto placer. Y bueno, eso buscamos vivirlo de nuevo, sea a través del consumo de alguna sustancia, a través de algún tipo de actividad, y se van provocando así fenómenos de apego. Y el apego enferma. Pero yo no me quiero detener en estos apegos particulares que hoy son tan comunes y tan tematizados porque se ven por todos lados, ¿no? El apego al teléfono, el apego a las drogas, el apego a determinadas comidas, el apego a la pornografía, el apego a personas, también se da el apego a personas. ¿Por qué razón hay situaciones de violencia familiar? A veces por apegos. ¿Por qué razón esta piba se junta con este pibe que sabe que es un crápula? Y porque en algún momento este crápula la hizo sentir especial. Es así. Después, todas las ideologizaciones que se puedan hacer del amor. No, mira, eso no es verdadero amor. Eso es dependencia. El verdadero amor hace libre, no crea dependencias. ¿Está? Pero del apego que quiero hablar, que enferma, y que no solo enferma a nivel personal, es del apego a la obra, vamos a llamarlo así, el apego a la obra de nuestras manos. El apego a lo que yo hago, o el apego a lo que nosotros hacemos, o incluso podríamos, ese nosotros, ampliarlo y pensar el apego a las obras que nuestra nación hace, o mejor, incluso más, ampliemos más, el apego a los grandes logros de nuestra cultura. Fíjense, yo voy a contar lo que les pasaba a los judíos. ¿Me siguen un poquito? ¿No se me perdieron? Con respecto a este apego. Ellos tenían apego al templo y tenían razón para tener apego al templo. Tenían, razón en el sentido de que tenían razones importantes. Primero, porque era el templo que Dios les había mandado construir y, en consecuencia, el lugar en donde ellos consideraban claramente que habitaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios en ese templo. Pero segundo, también por motivos, si cabe, culturales. El templo, en tiempos de Jesús, era el templo que había reconstruido, se lo llamaba así el segundo templo, pero el segundo templo, el primer templo fue el que construyó Salomón. Fue destruido por Nabucodonosor 600 años antes de Cristo. Este segundo templo, reconstruido después del exilio de Babilonia, en torno al año 530, 520 a.C., ese segundo templo, en tiempos del rey Herodes el Grande, había sido, wow, era magnífico. Incluso era magnífico. Es ese templo que los otros días escuchábamos, hizo falta 46 años para que fuera construido. 46 años, o sea, 2 generaciones
una obra colectiva grandiosa. 46 años construyendo ese templo. Pues bien, motivos espirituales, cabe decir, era el templo de Dios, pero también motivos culturales. Cualquier judío, se imaginan, la mayor parte de los judíos vivían en zonas rurales o en pequeñas aldeas. Iban a Jerusalén 2 o 3 veces por año en peregrinación, y cuando llegaban veían esos muros. Les cuento algunas de las cosas. En el frente del templo estaban laminados en oro y plata, mármoles que habían traído hasta de Italia y de Asia Menor, porque habían puesto todo. ¿Y Jesús qué dice? Escuchen lo que dice Jesús. Está en la puerta del templo, con gente, con sus discípulos y algunos otros. Muchachos, todo esto que ven, esas piedras preciosas que adornan este templo, de todo esto que ustedes ven, llegará un día en que no quedará nada, será todo destruido, no quedará piedra sobre piedra. Voy a decir acá, entre comillas, Jesús exageraba, porque algunas piedras quedaron. Lo que hoy llamamos el muro de los lamentos. ¿Oyeron hablar del muro de los lamentos? Que van ahí los judíos a rezar y ponen papelitos. Yo mismo lo hice, cuando estuve ahí, las 2 veces que estuve, llevé papelitos de acá y los coloqué ahí. Hasta el Papa Francisco, cuando estuvo, llevó papelitos y los colocó ahí. Así que no es pecado ir por las dudas les digo. Pero bueno, fíjense, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo esto de lo cual ustedes tienen apego, de lo cual se sienten orgullosos, esto que es de alguna manera la obra más esplendorosa de la cultura a la cual ustedes pertenecen. De esto no quedará piedra sobre piedra. O sea, ¿qué está haciendo Jesús al anunciar una profecía tan trágica y tan dolorosa? Está provocando cualquier desapego idolátrico a la obra de las manos de un pueblo. Estoy hablando del apego a las obras de nuestras manos. Y todo, como les dije al principio, el apego enferma. La verdad nos hace libres y en consecuencia nos sana. Digan, el apego enferma. El apego enferma. La verdad nos sana. Nos sana. El apego enferma, la verdad nos sana. Y fíjense, hablando del apego de un pueblo, de una cultura, uno podría empezar a decir y pensar ¿de qué tiene apego nuestra civilización más que nuestra cultura? A mí, por ejemplo, me doldría mucho que Notre Dame de París o la Sagrada Familia de Barcelona, de todo eso o la iglesia de San Pedro de Roma quedaran destruidas. Me dolería mucho. ¿Y ustedes piensan que Jesús cuando dijo esto, lo dijo con, qué lindo, viste, con esa suerte de actitud guerrillera, como se dice, estos que no quieren la ley, ¿no? Contrarios al orden, a la ley, No, que Jesús dijo esto, bien, se va a romper todo, ¿no? Me falta la palabra. Se me fue la palabra que iba a decir. Pero bueno, se ve que Dios no la quería que la dijera. Entonces, no, Jesús, el día anterior a que dijo esto en la puerta del templo, cuando entraba en Jerusalén, vio el templo y lloró. Dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados y que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos? ¿Viste la gallina?
reúne a su... Y tú no quisiste, por eso les anuncio que la casa les quedará vacía. ¿No? Jesús mismo lloró por Jerusalén y por el templo de Jerusalén, porque Él amaba ese templo y amaba esa ciudad. No tenía apego a esa ciudad, no tenía apego, pero la amaba. Lloró por ese templo en el cual Él iba a ser condenado después a muerte. Fíjense cómo sigue la historia hablando del apego y cómo Jesús muestra cómo el apego enferma. Los que están ahí le preguntan, ¿cuándo será esto, Señor? ¿Y cuál será la señal de que esto está por cumplirse? ¿Y qué respondió Jesús frente a esta pregunta? Te preguntaron cuándo y qué señal. Y Él no le hincó al hueso de estas preguntas. Él dijo, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque vendrán muchos diciendo soy yo y el tiempo está cerca, no lo sigan. Quiero detenerme un poquitito en las frases de estos falsos cristos y de estos falsos profetas, que lo que pretenden justamente es sostener el apego. Y así fue. Repito el concepto para que nos quede claro. La primera respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuándo será esto? Es tengan cuidado, no se dejen engañar. Qué interesante. Tengan cuidado, no se dejen engañar. La persona que transita situaciones de apego es vulnerable a engaños. Transita situaciones de apego es vulnerable a engaños ligados al apego. Lo digo, por ejemplo, con un ejemplo más. Un chico, una chica, están sintiendo apego a la marihuana, por ejemplo. El otro día fue una festichola, fúmate esto. Oh, esto está buenísimo. Y el otro sábado, esto está buenísimo. Bueno, perfecto. El tercer sábado, claro, en la semana la piba empezó a pensar, es buena piba, va a la escuela, secundaria, tiene 10 en todas las materias, es catequista, bien, todo, tiene todo a favor, buena familia. Pero resulta que en la semana fumó dos viernes seguidos, 2 sábados seguidos, y le agarró ¿viste? La conciencia le empezó a decir, te estás metiendo en problemas, es un camino jodido, ¿viste? La conciencia habla así. Y el jueves se encuentra un compañero que es con quien sale, che, no voy a ir mañana. ¿Qué? ¿Qué pasó? No pasa nada. No, tranquila, no pasa nada. Fíjense, los falsos cristos, los falsos profetas, no advierten de los peligros. Y no advierten. O sea, quieren que vos sigas en el tobogán cuando todavía te es fácil pararte del tobogán. ¿Viste? ¿Te acordás del tobogán? 40, 50 años que no se tiran por un tobogán. Y algunos más de 50 años. No importa. Andá con tu nieto y tirate por el tobogán para saber qué se siente. ¿O no? ¿No te da ganas? Bueno, cuando estás a poca velocidad te podés frenar, pero ya cuando... Yo me tiraba en la alfombra mágica, ¿vieron esa que... con una alfombrita? ¿No se tiraron nunca? Levanten la mano los que se tiraron en la alfombra mágica. Ah, bien, pecadores, ¿eh? ¿Arriba nadie? Ah, la juventud está allá arriba, que no conoció la alfombra mágica. Bien. Entonces, esta pibita que tiene 15, 16, 17 años, ¿viste?
que es buena mujer, buena chica, estudiosa, santita, ¿viste? La piba, pero le gustó ¿viste? Y él encuentra un compañero, no, no pasa nada, no pasa nada, no, eso sí, eso te pasa ahora, pero no, tranquila, cuando vos quieras lo cortás. Ahí está la falsa profecía. Cuando vos quieras, lo cortás. Estaba diciendo que los falsos cristos sostienen el apego. Vamos a lo que pasaba en la época de Jesús. ¿Me siguen? Sí. ¿O se me durmieron? Bien, si no, pueden dormir sin roncar. ¿Qué pasaba en la época de Jesús? Miren lo que dice Jesús. Vendrán en mi nombre diciendo, soy yo y también el tiempo está cerca. ¿Saben que esto pasó? Jesús murió y resucitó en el año 30. Ponele, más o menos, 30, 33. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. 30 años después, en la década del 60, o sea, 30 años después, no de 1960, del año 60 a secas, comenzaron a venir un montón de personas diciendo que eran el Cristo y a decir que el tiempo estaba cerca. ¿Qué es lo que buscaban estos falsos cristos? La rebelión contra Roma. Entonces, ¿qué hicieron? Yo soy Cristo, vamos, Dios ha determinado que Roma deje de ser, que ahora tenemos que armarnos, formaron guerrillas urbanas o guerrillas rurales para atacar a los escuadrones romanos, etc., ¿no? O sea, todo esto está narrado en los historiadores de la época por un historiador muy famoso que se llamó Flavio Josefo, otro historiador que se llamó Tácito. Cuentan lo que se llama, hay un libro sobre las guerras judías, se llama de Flavio Josefo, escrito en griego y traducido al latín. Se puede leer y cuentan todas estas historias de los años 60. ¿En qué terminó todo esto? En la destrucción de Jerusalén. Llegó un momento en que vino el emperador Tito, en ese entonces reinante, sitió la ciudad de Jerusalén durante 2 o 3 años y luego, cuando la ciudad cayó, fue destruida, quemada, el templo quemado, etc. Hasta hoy está en el Capitolio de Roma lo que se llama el Arco de Tito, el arco que construyó el emperador Tito en honor a sí mismo. Es el arco, así, los arcos del triunfo, bueno, pero este está ahí, en Roma. Fíjense ¿en qué fueron manipulados por el apego estos judíos de la época de Jesús y un poco después? En la cuestión política. O sea, el apego puede llevar a una comunidad al suicidio colectivo, a la autodestrucción, no solo a la enfermedad. Por supuesto que ese suicidio colectivo estuvo sostenido por un proceso de enajenación mental. El apego los volvió locos, fanáticos, al punto tal de llegar al suicidio colectivo, es decir, a enfrentarse tontamente con un imperio que tenía un orden, un ejército, un entrenamiento militar, un armamento que, era una locura. El mal que se siguió del apego fue muchísimo peor que la liberación que querían, en base a una ideología falsa. Porque no era el judaísmo una ideología, era una fe. Y hablando de estos apegos, no sé si ustedes recuerdan, recordaba hace un rato el suicidio colectivo de como 800 personas en Guyana hace unos casi 50 años atrás.
Una mañana, yo estaba en el seminario, ya recuerdo el diario, aparecieron muertos los de una secta en Guyana, que eran como, no sé, como, no me acuerdo, no voy a mentir con el número, pero eran como 300 personas, aparecieron los cadáveres, un suicidio colectivo. Todos se suicidaron porque pensaban que venía el fin del mundo y el líder religioso, fíjense, el apego a la obra de las manos es el apego a las propias ideologías. Pensemos también el apego a las ideologías, pensemos en los yihadistas. No todo el Islam es jihadista o yihadista, gracias a Dios, pero hay un Islam radical que está matando cristianos por todos lados, en Nigeria, en Líbano, en Siria, por supuesto antes en Irak, en Irán, en Afganistán, en Pakistán y en varios países de África, Nigeria particularmente. ¿Qué hay detrás de esa locura? Hay apego a la obra de las propias manos, a las propias ideologías, a la propia construcción de una cultura. Ese apego, particularmente, ¿qué es lo que enferma? Enferma la mente y enferma el alma, vuelve incapaces de amar, ve al otro sistemáticamente como un enemigo. Es un apego diabólico, porque si hay algo infernal y diabólico, es este apego que hace que el otro no pueda ser mi hermano, sino necesariamente mi enemigo al que tengo que destruir. ¡Qué locura! Pero digo, en Argentina, después de ver a los jihadistas, veamos en Argentina. En los años 70 hubo dos ideologías que se enfrentaron a muerte. La ideología de los guerrilleros y también la ideología de la seguridad nacional. A muerte. Y aún estamos sanando en parte de esas heridas. Los apegos enferman. Los apegos enferman. La verdad sana. La verdad sana. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Primero, hay una verdad fundamental que late en lo que está diciendo Jesús, y es que todo frente al reino de Dios ha de ser considerado una criatura y no un creador. En última instancia, repito, todo en comparación, en cotejo con el reino de Dios, ha de ser considerado una criatura y no algo divino. No hay una ideología divina, no hay una construcción humana divina, no hay una civilización divina. Una civilización puede tener aspectos mejores que otra, pero no se puede divinizar nada que sea humano o criatural. Porque ¿qué hay detrás de los apegos? Hay en el fondo una idolatría. Yo convierto algo en lo que puede darme vida o salvarme de la muerte. Y solo Dios puede darme vida, y solo Dios puede salvarme de la muerte. De otras cosas sí me puedo salvar solo si quiero. De la lluvia pongo un paraguas, del frío me abrigo, pero de la vida, solo Dios me puede dar la vida, solo Dios me puede salvar de la muerte y darle un sentido a mi vida. Fíjense qué hace Jesús cuando dice no quedará piedra sobre piedra. Está diciendo, muchachos, esto que yo amo, no con amor de apego, pero amo este templo, amo esta ciudad. De esto tengo que decirles la verdad. No quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y la vida de ustedes que amo, a los discípulos le dice, también les digo la verdad, y ustedes los van a perseguir, los van a encarcelar, hasta sus propios familiares a veces serán quienes los denuncien ante las autoridades para que ustedes vayan presos por mí. Y algunos de ustedes los van a matar, cosa que se cumplió. O sea, la verdad, sin anestesia,
salva de las decepciones futuras, porque yo sé a qué me atengo y ya no voy a estar pendiente de que no me pase lo que sé que me va a pasar. Y ahí les dije que tenía una profecía, ¿no? Al principio. No sé cómo la van a tomar. Les voy a decir que esto se va a cumplir sí o sí. ¿Saben? Todos ustedes, bueno, tal vez algunos zafe si viene Cristo antes, pero todos ustedes se van a morir. Yo también. Yo también. Pero tengo una buena noticia, no es una mala noticia. Digo, la verdad nos hace libres. La buena noticia es que existe la vida eterna. ¿Sí o no? ¿Quién cree que existe la vida eterna? Bien, los que no creen, embrómense. Digan, el apego enferma. La verdad sana. Sana porque nos hace libres de toda idolatría. Sana porque nos hacen vivir la vida sin miedo y confiando en que Dios nos protege. La verdad sana. Amén.